Porque hay una realidad. En Cuba la salud es gratis, pero si no hay medicamentos, si no hay con qué tratar la enfermedad que tengas, bueno, pues, ¿de qué vale, no? Desde las 7 de la noche aquí. Yo he hecho aquí el 3 de oncología y me he ido a los 12 del día. Acaban de poner ahí el listado de medicamentos que van a vender hoy. Uno detrás de otro. Pero si usted conoce de eso, póngase ahí, pida carnet y ya no hable tanto. No hace falta que ponga la cantidad que ponían antes de los medicamentos que entraban. ¿Por qué en Cuba no hay medicamentos? Seguro ustedes se están preguntando eso. Hola, es las 7:45 de la noche, caballero. Estamos en Las Tunas, Cuba, y vamos a comprar medicamentos porque la farmacia todavía está abierta. Una vuelta, después se vuelve ahí. Buenas noches. Buenas. ¿La cola es para la farmacia? Sí. ¿Y entró medicamento ya? Sí, ayer. He entrado algunas cosas. Ya hoy lo están vendiendo, ¿no? No, mi amor, mañana. Mañana, pero desde hoy se está marcando. Sí. La cola está desde ayer, casi. Desde ayer, ay. Ah, porque hoy lo trajeron, entonces mañana es que ellos lo venden. Ahora están vendiendo, no sé, jarabe, me Otra imagino. cosa. No, si hay algo más. No Sí, hay sé. otros medicamentos, pero Ay, lo que puede que haya buscamos algo nosotros más, puede que haya es algo más más. escaso que lo traen una vez a la Ya. semana, cada 15 ¿Y días. quién es el último? Hasta ahora yo, ¿Detrás de quién va? el compañero. Hay que venir a rectificar por la noche. No, ahora usted es la que tiene que quedarse aquí hasta que venga Y otro. a las 7 de la mañana dan el turno. ¿De verdad? Con el turno. Y Tú por puedes eso- estar aquí ahora por eso una es el que hora, va a 2 comprar. horas, 3 horas, hasta que venga el último. Ahora tú no puedes ir, porque ¿quién cuida la cola? Claro. Y a las 7 Oh my God, yo no sabía que esto era así. Esto es así. Señor, ahí entró captopril y enalapril. Nada. ¿Y la hidroclorotrazida? Sí. ¿Y cuándo entra el enalapril? Supongo que lo traigan de urgencia la semana que viene. La semana que viene, porque no entra, yo estoy atrás de eso. ¿Hace cuánto no entra? Creo que fue el último viaje, fue a finales de octubre. A finales de octubre el enalapril. ¿Y qué sacaron? Van a sacar acitromicina, metronidazol. Pero acitromicina sí, mira, antibiótico, eso hace falta. 34 pesos. Cuesta el paquete de acitromicina, 34 pesos. ¿Y qué ahora medicamento tiene? Asómale con él, párate y vea. Ay, mi padre. Esto estaba así. Después de comida, las mujeres empiezan a bajar y empiezan a organizar las colas. Y a las 7 de la mañana dan los... Exactamente. Yo como no vi a nadie, digo, soy el uno. Pues mire que yo me he pasado el día enterito, abajo que llamaste. Yo caminé todo eso, miré, no vi a nadie, digo, pero ya vi la cola. Porque ella no sabe de eso. No, yo organiza cola, pero ve el movimiento. Y la gente pregunta. Sí, pero nosotros te preguntamos por fuera, sí. Pues la policía nos coge a lo mejor. No, claro. ¿A qué hora hay que llegar para alcanzar tú? A las 7 pueda que tú vengas y todavía haya muchísimo turno. ¿Tú crees? Pero muchísima gente también. A las 3, las 4 eso se pone aquí, que parece que hay un... Ya para las 4 de la mañana empiezan a bajar gente. Bueno, ya ustedes vieron, no sacaron ni enalapril ni captopril, que es lo que yo necesito. Pero bueno, sí van a sacar antibióticos, acitromicina, que igual eso está súper perdido. Y en el mercado negro, carísimo. Lo primero que voy a hacer es ir al policlínico a pedir una receta para poder comprar mañana y madrugar, caballero. Voy a estar aquí de madrugada, porque si no, no voy a alcanzar. Y ustedes oyeron todo lo que dijeron. Bueno, quédense conmigo porque el video de hoy promete. Hola mis terequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Caballero, me cogió tarde, es las 5 de la mañana y vamos corriendo porque recuerden que nos dijeron que solo iban a estar dando 100 turnos y nosotros tenemos que comprar estos medicamentos sí o sí. Ya llevamos las recetas de acitromicina aquí, a ver si podemos comprarlo porque es algo realmente que está perdido. Comienzan a dar los turnos a las 7 de la mañana y a vender los medicamentos a las 8 de la mañana. Pero me imagino la cola que debe haber. Nosotros pretendíamos venir más temprano. Bueno, nos quedamos dormidos. ¿Para qué les cuento? Vamos allá, acompáñenme, porque prometo. Señor, ¿y detrás de quién usted va? De una que va detrás del señor. Gracias. La que nosotros vamos detrás de ella salió entonces. Pero hay más. Sí. Ella va detrás de 2 que van detrás de usted. ¿Y se pasaron la noche aquí? Dios mío. Desde las 7 de la noche. Desde las 7 de la noche aquí. Dios mío. ¿Y con el frío qué hace? Mira, ya llegaron preguntando último de impedidos ellos. De impedidos físicos. Mire, señora, la señora que usted va detrás de ella, mire.
Mira, aquí ella hace horas que está aquí. Cuando estamos chochos estamos muy mal. ¿Qué clase de vegetorio, mi madre? Tú vas detrás del señor de la camisa de cuadro azul. Y yo detrás de él, ella detrás de él. Las cartas que dan de qué. Son cartas de postrado, ¿no? Impedido físico. La cola que es impedido físico y normal, ¿no? A pacientes de oncología impedido físico, las cartas y normal. Y si no, se pierden paridos y embarazados. Oh, y se hacen como 5 colas al mismo tiempo. Yo he hecho aquí el 3 de oncología y me he ido a las 12 al día. Ah, ya, permiso. ¿Entró mi trictilina? Dijo la muchacha. No. Yo tomo para la migraña. Sí, yo estoy corriendo, tu bebé. Y no entra aquí a ninguna farmacia. Él detrás de usted, la señora detrás de él. Caballeros, 6:50 de la mañana, llevamos ya casi 2 horas de cola. Vamos a ver cuando comiencen a repartir los tickets para los turnos cuál alcanzamos, porque no solo es la cola normal, sino que también está la cola de impedidos, me estuvieron diciendo, y estoy viendo que están llegando, dice cola por impedidos, pero también si llegan embarazadas, hay una cola por embarazadas, personas de la cola oncológica. En fin, que se pueden hacer hasta 3 o 4 colas. Vamos a ver, porque yo conozco a mi gente y cuando comiencen a dar los turnos, me imagino que se forma. Vamos a ver detrás de la que nosotros vamos. Vamos a guiarnos por ella. Nos estamos guiando porque no están, entonces ya nos guiamos por ella. Si vienen, digan que yo soy el último. Si no es el último. Por eso es que se pierden en la cola. La cola se va alejando. Sí, no. Llega ya. A ver, pero ¿quién vaya adelante? No, ella marcó por segunda vez detrás de nosotros. Ella marcó atrás. Ella marcó por segunda vez atrás, no adelante. No, ya el 1 yo lo di, no lo puedo volver a dar. Cuando yo llame el primero impedido, ustedes si saben que era ella, lo dije. A ver, uno detrás de otro. Los de atrás para atrás, no para adelante. Los que están adelante que entren, los de atrás que vayan para atrás. Ojalá y alcance. Pero si son 100 ya con todo eso más lo que ellos meten, más lo que eso, ya no comemos nada. El jefe no quería darle permiso para comprar medicamentos. No, cuando llega hay que dejar el trabajo, lo que sea, y comprar. No hay tanta gente y tenemos que hacerlo organizado para que compren rápido. Oh, número 32. ¿No? Sí, cómo no. Vaya, yo pensé que haría como el 90 o 100 y pico. Y mira, 32. ¿Y tú? 33. Lo único que trajeron fueron 2 cosas de la presión, el hidrocortisona y el analapril, ya. ¿En Alapril trajeron? No, sí, analapril. Ay, a mí me dijeron que no. Ni Fedipina, yo creo que fue. No, sí, eso también trajeron, pero eso también. Ay, sí. A mí me dijeron que Fueron no. los únicos 3 que entraron. Acitromicina sí, eso sí trajeron. Sí. Vamos a ver. Y esto para los parásitos, metronidazol. Ah, mira qué bien. Misma trajeron el enalapril. Mami, yo ni sé lo que trajeron. Ya ven, hicimos el 32 y el 33. Incluso estamos antes de lo que yo esperé. En la cola pidieron los carnés a los impedidos físicos, porque ¿qué pasa? Muchas veces, muchas personas dicen que son impedidos físicos y no lo son, pues para pasar delante en la cola y vender esos turnos. A ver, que es una estrategia para estas personas que ganan muy poco, porque ya ustedes ven, la pensión de un cubano es bien bajita, como unos $9 aproximadamente. Pero a su vez hace que los que estemos detrás no podamos alcanzar medicamentos o comida o lo que sea por lo que marquen en otras colas, porque no es nada más en los medicamentos que pasa esto. Entonces, que pidan el carnet me parece muy bien. Lisander va a ir a buscar los nasobucos porque sin mascarilla no se puede pasar allá adentro. Es que las personas después que les dieron el turno han ido a la casa hasta a desayunar. ¿Por qué? Es que imagínense, aquí están desde la madrugada. Porque es que la madrugada, hasta yo me siento de venir por la madrugada. ¿Y qué no me lo cogiste? 32. Hasta yo me siento la garganta mal de venir por la madrugada. La noche entera aquí, calor, mosquito, frío. Y aquí son adultos mayores todos. Bueno, yo vine a las Casi todo. 4 de la mañana y aquí se está mandando un clase frío. Es frío, tú viniste ahí por la tarde. 7 de la noche yo vine, pero me fui. Y yo te iba a dar el último y dije, no, me voy, vengo después. Ay, qué va. Yo me quedé hasta dormida para venir. Sí, pero la señora que hizo el 1 y el 2 están de antier y ayer fue de las 6 de la mañana. ¿Y qué número usted cogió? El 10. Ayer a las 4 de la tarde y el que está delante de mí llegó a las 3. Manolito, mi amiguito. Ay, Manolito, porque tú y yo no nos reímos. ¿Qué brazo? El bollo lo tengo bien. La sensación que tengo aquí en la cola es como que todo el mundo se conoce, porque al parecer cuando vienen los medicamentos, una vez al mes o menos, pues son los mismos adultos mayores que vienen y hacen las colas. Y es que cuando llega el medicamento, las personas se avisan, se dicen, oye, llegó tal medicamento, no llegó Mascual, o mira, llegó antibiótico, corre, ve y pide receta. Esa es la forma en que se enteran que llegaron los
los medicamentos. Porque, a ver, estemos claros, cuando ya tienes cierta edad hay más enfermedades, que si la diabetes, que si la hipertensión, tiroides. La gente anda loca por esos medicamentos que están súper en falta. Acaban de poner ahí el listado de medicamentos que van a vender hoy. Vino, carbamazepina, clobazepam, fosfato, nada de la presión. Mira, gentamicina en crema. ¿Cuáles hay de la presión? Atenolol y Nifedipino. Atenolol, ay, ninguna de las que usan mis padres. Bueno, si hay bastante, tocamos. Buenos días. Receta, una por paciente. No den 3 o 4 recetas por gusto, es una por paciente. Entonces, al parecer, entró bien poquito de todo. Un poquito. El uno de la cola. A ver, me dejan la escalera como siempre libre. ¿Hay algún hemodializado? ¿Hay algún caso de oncología? 2 casos de oncología ya. A ver, quizás tú digas, Nauri, pero ¿por qué estás tan desesperada por un medicamento que quizás puedes comprar en otra parte? Pues es que no es así. En mi casa hay 3 hipertensos, Lisander, mi mamá y mi papá. Y la única forma de comprar estos medicamentos para la presión arterial es mediante un tarjetón que te lo da el médico de la familia, y con ese tarjetón entonces es que vienes a la farmacia y te venden el medicamento. A ver, cualquier tarjetón de lo que trae aquí. Este es... Lo que toma arriba tiene que decirlo. Sí, es en Enalapril, mami, que no hay. No, no hay Enalapril, no vino. Desde el principio de noviembre no viene el Enalapril. Déjame ver qué más toma. Lo cortiacida. Eso sí vino. Sí hay, yo. Ese es de diurética. Sí hay. Porque estos medicamentos no los venden ni por receta médica, ni mucho menos de forma liberada. El ibuprofeno, la dipirona, benadrilina, en fin, por receta médica. Y liberados estarían las vitaminas, jarabes, pero ya vieron ayer por la noche que ni eso había. Entonces yo tengo que estar ahora averiguando constantemente cuándo es que entra el Enalapril y el Captopril, porque por supuesto hoy no vino, y la citromicina, a ver si puedo comprarla, porque si nos da de momento alguna enfermedad que tengamos que tomar antibióticos, no tenemos, y esta es la oportunidad. Espérense, en mi casa hay 3 hipertensos y yo no puedo comprar un aparato de la presión, porque en Cuba eso no lo venden en ninguna farmacia ni en ningún lugar. Tienes que ir a tomarte la presión al policlínico, al hospital, porque en Cuba además no hay farmacias privadas. Todas las farmacias son del gobierno y las tiene que abastecer el mismo gobierno. Y si una persona quisiera armar su farmacia, aunque pidiera permiso, lo que fuera, no lo van a dejar, porque las farmacias solo son del gobierno, no privadas, no particulares. La salud es del gobierno. Usted era la primera, había ido a darle el desayuno a su papá que está postrado. Ustedes no pueden perder los sentimientos. Hay gente con carnet que no son. Pero si usted conoce de eso, póngase ahí, pida carnet y ya no hable tanto. Estamos viviendo tiempos difíciles, todos tenemos problemas. A ver, que hay mucha gente que opina mucho y que dice muchas cosas. A ver, ¿qué facultad tengo yo para una persona que traiga un carnet de impedido que se lo dio una comisión, una entidad autorizada, decir yo que es falso? Es lo que la gente habla mucho. Y en las 9 y tanto, y vamos por cuál, por el 4 o 5. Porque los de hemodiálisis, esos se tienen preferencia y hay que pasarlo. Las embarazadas, los niños, los impedidos, por ahí para allá. Por eso se demora tanto. Y ellas que son medio calmúas. ¿Por qué número van? Por el 4. Por el 4. Y ahora es que van por el número 4, ¿no? Por el 4 de la cola. Dios mío, ¿a qué hora salimos? Hay mucha gente enferma, amigo. Pues sí. Mucho impedido, mucho postrado, mucho de oncología también. ¿Qué dicen de la citromicina? ¿Habrán traído bastante? No sé, todo es poquito. Caballero, vengo para acá para sentarme un momentico porque estoy cansada, me duelen las rodillas y mis piecitos. Y además de eso, para contarles un chismecito. Aquí tranquilitos entre nosotros. A ver, ¿por qué en Cuba no hay medicamentos? Seguro ustedes se están preguntando eso. Recientemente en el noticiero de la televisión cubana, pues estuvieron explicando que se debe a varios factores. Primero, que no hay materia prima para producir los alimentos. Otra razón es que en 2021 el 50% de los recursos, incluyendo los financieros, fueron dedicados a la lucha contra la COVID y que por eso ahora hay menos medicamentos. También que está la razón del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. También que hay roturas en las fábricas de producción de medicamentos y no hay dinero para hacer el mantenimiento. Esto me suena un poco a las termoeléctricas, el problema de Cuba con la electricidad, que también dicen esta misma razón, que no hay dinero para hacerle el mantenimiento a las termoeléctricas. Y otra razón también que dan es que hay un déficit a nivel mundial de materia prima para la producción de medicamentos. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, mis tarequeadores, ¿cómo les va en sus países con el déficit de medicamentos? ¿Tienen ustedes
falta de medicamentos. O sea, si ahora mismo quieren comprar un ibuprofeno, ¿pudieran comprarlo? ¿O es muy difícil como aquí, con colas, así con toda esta situación? ¿Qué fue? Que pasaron a un niño, ¿no? Sí, lo único que hay es ella, está enfermo, que está lleno de grano, que yo lo vi. Claro. Está sufriendo, que está Es que así mismo es que hay muchas enfermedades. Señora, con el niño con la alergia, la impedida, todo eso, lo de la silla de ruedas, eso no está teniendo el administrador, que el administrador se siempre es lo mismo aquí. No, hoy hay poca gente. Es lo que estoy diciendo, y con todo eso está la gente protestando. Porque como hay ni enalapril ni captopril, por eso es que hay menos. Mucha gente se fue porque lo que quiere es comprar el tarjetón. Y tú te quejas, te mortificas ya por día. De todos modos la gente hace lo que le da. El 3 de impedido es ella y no ha pasado todavía. ¿Qué se acabó la citromicina? No puede ser, que se acabó la citromicina. 2 cajitas. Un puñado. Pero de la citromicina. Eso es lo que yo quiero comprar. Ay, mi padre. Acitromicina. No es ni las 10 de la mañana, ni metronidazol. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Hace falta que pongan la cantidad que ponían antes de los medicamentos que entraban. Siempre ellos van a poner el que le convenga a ellos. Hace falta que pongan lo que ponían antes. Van a hacer una comisión y pedir la factura de lo que entró. Así mismo. Porque eso es control No, pero hay popular, que... está permitido. No, pero es que eso es lo que están orientando ahora. Además, después despachan una sola por Sí, una sola. A usted, a mí, y si no me dicen que está vencida, como me hicieron el otro día. Esta está vencida y lo que llevaba era 2 días de vencida. Yo estoy en shock todavía. ¿Y por qué número van que ya se acabó El 8 entró ahora. ¿Ya? Ya no hay así. Ya no hay. 6 de la mañana estoy aquí, se me acabó ya la citromicina, no puedo comprarla, que es lo único que iba a comprar. Oye, pues. Esto es un escándalo. ¿Y vino en Alapril? Ni enalapril ni captopril. Tampoco yo. Y entonces, fin de año, la mujer... La presión con limón. ¿Dónde? Tú estás hablando mal. A caminar descalzo. A caminar descalzo. Andar descalzo. Sí, yo sé que sí hay, lo que no es dinero para comprarlo. No es dinero. Y yo lo que venía era por mi tarjetón, pero no hay. Esto es increíble. 10 de la mañana y que ya se haya acabado la citromicina. Yo vine aquí ayer a las 7 de la noche. Madrugué y estuve aquí a las 5 de la mañana. Y es que delante de mí pasarían aproximadamente 15 personas nada más. 6 de la cola normal, que yo hacía el 32. 4 más menos impedidos físicos. Más 5 más de entre postrados, entre personas de oncología, entre embarazadas. Ya 15 personas y se acabó. Y llevan vendiendo solamente 2 horas. O sea, ¿qué cantidad de acitromicina llegó? Y también se acabó el metronidazol y otros medicamentos. Pero de verdad que yo estoy más que insultada, más que insultada. Y nada, le pregunté a la muchacha allá adentro, a la que organiza la cola, que cuándo volvían a sacar, y me dijo que no sabía. Niña, se acabó la citromicina, ¿eh? Yo estaba ahí para comprar y le di el turno a ella porque se acabó. ¿Y el sulfaprin también se acabó? Sí. La citromicina. No, yo creo que sulfaprin dijo que quedaba. La citromicina que nada más te dura 3 días la receta, dice. Metronidazol también se acabó. Metronidazol, ya no trae metronidazol, citromicina. Ay, chico. Había traído receta de todo eso. Sí, eso para el niño. Y para un niño. Para el niño. A curarle. Estoy cansada. Tengo sed, tengo hambre, me duelen las piernas, pero sobre todo estoy triste y decepcionada. Estoy pensando en los viejitos de mi país, estoy pensando en mi pueblo. Vi ahí tantas personas con tantos problemas haciendo una cola de madrugada. Ahí había varios viejitos tosiendo, porque si usted va a hacer una cola de madrugada, pues por supuesto que le tiene que dar catarro, COVID, cualquier cosa. Además de eso, personas que se veía que estaban en tratamientos de cáncer y ahí haciendo una cola de horas y sin saber si vas a alcanzar medicamentos. Personas con muletas, niños en la cola, embarazadas. Y la verdad que me pongo a pensar en mis padres que tienen ya 60 años. Me pongo a pensar en mí también, en nuestro futuro, porque hay una realidad. En Cuba la salud es gratis, pero si no hay medicamentos, si no hay con qué tratar la enfermedad que tengas, bueno, pues, ¿de qué vale, no? Nos vamos un poco así porque como al final no pudimos comprar el medicamento, fueron varias horas en blanco. Y ahora a seguir llamando a la farmacia y preguntando, ¿cuándo entra? ¿Cuándo entra? Y nada, suscríbete para que nos des fuerza. Y es que nosotros, los turnos que nos dieron, los dimos a otras personas que estaban ahí en la cola que no alcanzaron turnos para que por lo menos nuestros turnos, que eran el 32 y el 33, se aprovecharan. Hay que ayudar. Nada, mis tarequeadores, yo quiero que ustedes me digan si en sus países también es así, si pueden comprar medicamentos de forma fácil o si tienen que hacer colas, si hay escasez. Yo quiero que me digan cómo esta situación, cómo son las farmacias en sus países. Ya saben, compartan para seguir creciendo.
viendo, denme ese like, eso me ayuda muchísimo, caballero, cantidad, a que sigamos creciendo. Como dice Alexander, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en otro video. Te amo, no lo olvides.